Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Y esta mañana quiero hablarles de la persona de Jesús, el amado Hijo de Dios, aquel que la Escritura anunciaba, porque lo anunció en el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando le declaró a Adán y a Eva, y aún a la serpiente misma, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Y desde ese momento, allá a lo lejos en la historia, nos trae hacia un momento culminante en la historia, y es ahí donde Jesús, el Nazareno, aquel que había nacido en Belén, para que sea conforme a las Escrituras. Y quiero decirle que cuando Jesús fue llevado a la cruz, lo primero que quiero decirle es que Él no murió cualquier día. El Señor murió en el día señalado por Dios. No fue cualquier día. Para eso vamos a ir a las Escrituras y lo vamos a ir mirando. Ahí en Gálatas 4 al 5, el apóstol Pablo, no se olvide que la carta de los Gálatas fue para corregir a aquellos que querían judaizar, aquellos que se convertían en cristianos, aceptando a Jesucristo. Y Gálatas 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Acá vemos que no fue un día cualquiera ni un tiempo cualquiera, sino dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y quiero que sepa que Dios tiene todo el tiempo controlado. No hay nada que suceda en su vida, en mi vida, que Dios no tenga el control. Entonces vemos acá que el tiempo señalado, dice, envió a su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? Porque hoy, según a donde usted va, no se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. No hay problemas, como ya le he dicho otro día, que no hay problemas con la religión. No hay ningún problema con Dios. Todos creen en Dios. Pero el problema determinante es la persona de Jesús. Porque la Escritura dice claramente que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué tiene entonces? Tiene una religión, vive en tinieblas y no sabe dónde vas, puede hacer todos los ritos que quiera, pero no tiene la vida, porque la vida es una persona. Y para recibir la vida eterna necesitamos recibir a Jesucristo. Entonces, ¿quién era Jesús? Y bueno, Pablo lo dice claramente ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, hablando de Jesús. Y dice acá claramente Pablo, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y yo quiero que usted piense en esto para que nosotros podamos seguir hacia adelante hasta llegar a ese punto culminante donde Jesús entrega su vida en la cruz. Y dice acá Pablo, aunque Cristo siempre fue igual a Dios. ¿Se acuerda cuando los judíos lo acusaron a Jesús de blasfemar porque él se hacía igual a Dios? ¿Se hacía Dios? Bueno, ¿qué dice acá el apóstol Pablo? Y quiero para ustedes, jovencitas, que les quede bien claro que Jesús es Dios. No
una parte más, es Dios. Porque lo dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad cuando vino a este mundo. Al contrario, renunció a esa igualdad. Lo estoy leyendo en la TLA, porque me lo dice más claro, ¿no? Entonces renunció a esa igualdad, y mire lo que dice, se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo, y dice el verso 8, como hombre, no como Dios, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Acá vemos que la muerte de Jesucristo no fue una muerte por casualidad, no fue un accidente, no fue una tragedia fuera de control, sino que fue en el tiempo señalado, en el tiempo perfecto de Dios y establecido por Dios. Entonces vemos que el primer momento, el tiempo de Dios, cuando envió a su Hijo, fue en el tiempo de la Pascua judía. Y en el hebreo es el mes de Nisan, que es el día 14 de Nisan, y era el día de la preparación de la Pascua, lo que llaman los judíos la Pesaj, que lo han celebrado, creo que el día jueves, ellos celebraban la Pesaj. Entonces vemos acá que donde ellos recuerdan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y eso lo vemos nosotros en el libro de Éxodo capítulo 12, y la Pascua significa pasar por alto o saltar, y se refiere como la muerte perdonó las casas de los hebreos marcadas por la sangre de los corderos, porque eso es lo que ellos tenían que hacer. Que hoy, un ejemplo, la esclavitud de los egipcios, hoy para nosotros lo debemos interpretar como la esclavitud del mundo en nuestras vidas, porque Egipto es figura del mundo. Entonces vemos que Él, trayéndolo hacia nosotros, nos trajo libertad del espíritu y del sistema del mundo. Sigamos adelante. La Pascua tiene un significado mucho más profundo de pasar o de saltar. Significa perdonar. Porque Dios perdonó y pasó por alto y lo libró de la esclavitud de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos fueron perdonados por la gracia de Dios. Pero tenían que hacer algo. Vemos que ellos debían hacer, cada familia debía sacrificar un cordero. Eso fue lo que Dios le reveló a Moisés. Y un cordero sin manchas, y rociar con esa sangre en los postes de las puertas para que Dios saltara a sus hogares, pasara, pascuara por encima de sus casas, salvando a cada primogénito de las plagas que Dios había traído, que era, ahora iba a tocar a los primogénitos de todos ellos. Primogénitos de todo, ¿eh? Entonces, imagínese usted tiene un hijo primogénito. Los que están acá tenemos hijos primogénitos. Bueno, Dios pasaba por cada casa, y la casa que no estaba marcada con esa sangre del cordero, en los dinteles de las puertas, porque lo dice la Escritura, dice Éxodo 22 al 23, se lo leo nada más, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Quiere decir que todo lo que estaba sucediendo, Dios tenía el control. El ángel heridor estaba controlado por Dios, no podía entrar. Entonces, donde él veía la sangre, pasaba lo que significa la Pascua. Sigamos adelante. La Pascua, el día de Nisan, era el día
y lo traemos ahora ya a la historia del pueblo de Israel, cuando estaba Jesús en ese tiempo era el día de Nisán, era el día donde los corderos eran apartados y sacrificados antes de la puesta del sol para celebrar la Pascua. ¿Queda claro? Por eso estaba mirando una escritura que esta mañana mientras estaba estudiando nuevamente esto, hay una escritura que yo se las voy a leer cuando en Lucas, el capítulo 2, ahora le muestro, perdónenme, pero le quiero. Cuando los ángeles y los pastores, que justamente estaban en el campo después del anunciamiento de que trae las buenas de gran gozo para el pueblo, y miren lo que dice acá a los ángeles y los pastores. Estoy leyendo en Lucas 2:8, voy a leer. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Estas personas, estos pastores, en la vigilia de la noche, eran los que cuidaban el rebaño para después sacrificar los corderos. Ellos eran los encargados de mirar cada cordero que no tuviera ninguna tacha y ninguna arruga. ¿Entienden? Entonces vemos, dice, y aquí, cuando en la Biblia leemos y dice, he aquí, dice, miren aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Acá vemos que estos pastores que estaban cuidando los rebaños de los corderos para ser sacrificados, vemos que justamente fue precisamente en ese marco cuando Jesús fue entregado. Y ahí lo vemos en Mateo 26, 1 al 2, lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Dice, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. Ya lo dijo determinadamente el Señor. Ahora, me llama la atención acá, dice, yo el Hijo del Hombre. Jesús no dijo, yo el Hijo de Dios. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo como hombre. No lo hizo como Dios. ¿Me va entendiendo? Porque estas son cosas muy importantes que nosotros debemos separar. Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo no va a vencer Jesús si Jesús era Dios? Y es Dios, sí, pero todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros los hombres y mujeres. ¿Para qué? Para pagar el precio Él por nosotros los que merecíamos pagar ese precio. Era una deuda que tú y yo nunca jamás podíamos pagar. Entonces vemos que Jesús fue entregado, fue crucificado y derramó su sangre, mientras otros, ¿qué pasaba? Estaban preparando la celebración, preparando los corderos para celebrar la Pascua. Ya le había dicho Jesús a sus discípulos que vayan y busquen un lugar que ya está preparado y preparen la Pascua. Quizás después vamos a leer esa escritura cuando tomemos la Santa Cena. Dice, mientras los otros estaban preparando todo, Dios había prometido enviar al Salvador y lo había enviado, porque dice, hoy ha nacido
un Salvador, que es Cristo Jesús. Y vemos acá en el libro de Hechos 2, 22 al 25, que mientras Dios estaba cumpliendo en la persona de Jesús, el apóstol Pedro, después de que Jesús resucitó y trajo ese primer mensaje, donde 3.000 en ese mismo día se bautizaron, miren lo que dijo Pedro: escúchenme bien, porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía en Nazaret. Porque en ese tiempo había muchos, y hasta el día de hoy, muchos Jesús. Viene el derivado de Josué. Hay muchos. Entonces les voy a hablar, dice, de Jesús, el que vivía en Nazaret. Bien identificado. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos, y ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara, porque ese es el mensaje del Evangelio. El que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo, el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Cuando Pedro le dio este mensaje, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que estos hombres que escuchaban el mensaje se compungieron y ellos dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque reconocieron bajo la gracia del Espíritu de Dios que eran pecadores, que ellos lo habían entregado, que ellos no lo habían reconocido, que ellos no lo habían aceptado. Y esa mañana, o esa tarde, primeras horas, se entregaron 3.000 personas y se bautizaron. Sigamos adelante. Vemos que mientras en la tierra se hablaba de corderos, en el cielo se estaba entregando el verdadero Cordero de Dios. Porque ahí en Juan 1:29, Juan el Bautista, que Jesús dijo que no había habido y no habrá ningún profeta mayor que Juan el Bautista, ahí en Juan 1:29 dice: al siguiente día Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente: he aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios le perdonará a ustedes todos sus pecados. Esta fue la palabra que Juan el Bautista les declaró. Dicen: miren aquí, el Cordero de Dios. Ahora, había algo importante que está en el versículo 19, que los jefes de los judíos, porque vieron la cantidad de gente que salía a Juan el Bautista, ahí en los vados de Batabara, a bautizarse. Entonces vemos acá que los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan le respondió claramente: yo no soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle: ¿eres Elías? Y Juan respondió: no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y los acompañantes insistieron: ¿eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan. Finalmente le dijeron: tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos, ¿quién eres tú? Y Juan les hizo recordar: yo soy el que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan: si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan contestó: yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo. Y yo ni siquiera merezco ser esclavo. Todo esto pasó en el pueblo de Betania,
al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Lo que Juan el Bautista les dijo a estos enviados de los fariseos, de los sacerdotes, le declaró la palabra que está en Isaías 40, hacia adelante, donde Dios libró esa palabra de que era el mensajero que decía, preparen el camino al Señor, a través de Juan el Bautista. Vemos que la muerte de Cristo en la cruz no fue cualquier fecha. Esto tenemos que mirarlo bien, porque no fue cualquier fiesta, no fue cualquier momento, fue en la Pascua. Y eso le da un significado muy profundo y a la vez muy poderoso. Porque la Pascua les recordaba a los judíos cuando en Egipto la sangre del cordero puesta en esos dinteles de los postes hizo que el juicio de Dios pasara por alto y pasó de largo por la sangre que los cubrió. Entonces vemos acá que la sangre fue lo que marcó la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre la muerte y la vida. ¿Se acuerda que Dios le dice al pueblo de Israel, dice, escojan pues la vida? Yo no quiero la muerte. Dios nunca quiso la muerte. Dios quiso y siempre dice, escojan la vida. Por eso es que es importante. Hoy vemos que en el mundo actual uno puede escoger la muerte. Yo le voy a dar un consejo, nunca escoja la muerte. Escoja siempre la vida. ¿Por qué? Porque la muerte, yo no puedo determinar mi muerte. Mi muerte está determinada por aquel que nos dio vida y que nos envió a este mundo. Entonces vemos acá que antes de que Jesús viniera, ya había corderos en los altares de los sacrificios, pero por años. Ya había holocausto, la cantidad de holocaustos que se hicieron desde el comienzo hasta que llegó Jesús. Y vemos acá que esos sacrificios, ninguno de esos quitaba el pecado. ¿Qué hacía? Lo cubría. Solo cubrían y solo señalaban a cada cordero que era puesto sobre el altar. Era un anuncio de una sombra y era un grito silencioso que decía, aún falta. Y quiero que, Diana, pon la foto que te di. Aún falta. Todos esos corderos eran señales, eran sombras en la cual tenía que venir. Acá tienen. Ahí está Jesús. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos corderos que fueron sacrificados, lo único que hacía era anunciar hasta que viniera el verdadero Cordero. ¿Lo vamos entendiendo bien? Eran una señal de que, está bien, hacían lo que conforme a la ley estaba establecido de sacrificar un animal. Entonces vemos acá que casualmente fue la promesa que Dios, el Padre, le había dado ahí en el Edén a Adán y a Eva, pero antes de darle la promesa, Él hizo algo, que lo vemos acá en Génesis 3:21. Dice, luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropa de piel. ¿De dónde salieron las pieles? Del sacrificio de un animal. Del sacrificio de un cordero en el Edén. Y así como nosotros hoy miramos al verdadero Cordero de Dios, ¿usted sabe lo que habrá sido para Adán y Eva? Ver ese animal, porque ahí en el Edén se produjo la primer muerte, para que usted lo tenga bien claro. Ahí se produjo el primer derramamiento de sangre en el Edén, no fuera del jardín, porque todo comenzó en un jardín, en un huerto, y todo terminó en un jardín, en otro huerto. ¿Me entiende? ¿Lo va captando?
porque estamos viniendo de allá hasta el día de hoy. Entonces vemos que Dios tuvo que sacrificar un cordero y con esas pieles cubrió a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque ellos estaban escondidos y se hicieron hojas de higuera. Y la hoja de higuera tiene un significado profundo. Significa nuestra justicia. Hoy en día hay muchas personas que están cubiertos de hojas de higuera, que es la justicia propia. Yo no soy tan malo, tampoco hago lo que hacen los demás, no le hago mal a nadie. Y bueno, no me robé el banco, pero me robé la goma, me robé el lápiz, le saqué el boli a este cuando iba al colegio. ¿Alguien de ustedes hizo eso? ¿Alguien se llevó algo del colegio sin que su madre le diga, vaya y róbense los útiles? ¿Lo hicieron, no es cierto? ¿Y quién les enseñó? ¿Sabes cuál es el tema? Es que lo que dijo David, en pecado me concibió mi madre. Nosotros nacimos torcidos. ¿Me entiende? Entonces vemos acá, por primera vez, Dios sacrifica un cordero, que sería una figura de ese cordero verdadero que Él enviaría para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Entonces vemos que fue el Hijo de Dios, Jesús, y no fue un ritual más. ¿Sabe lo que fue ese día en la cruz de Jesús? Fue su amor. Y fue un sacrificio que nunca más, por toda la eternidad, se volverá a repetir. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue único. No ha habido otro sacrificio sustitutorio, no. Porque está escrito, y yo le hablo conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo pienso. Porque en Hebreos 10, capítulo 10, versos 7 al 10 de la TLA, está hablando el apóstol Pablo, que para mí es el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Eso es lo que la ley de Moisés decía. Dios lo había mandado a Moisés. Y después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Hoy si usted va, por ejemplo, se está hablando de la reconstrucción del templo, de que están preparando las vacas alazanas para los sacrificios, todo lo que usted quiera. Hermano, no hay nada que sea sustitutorio. Este sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho una vez y para siempre. Sigamos adelante, porque dice, Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Dígalo conmigo. Una sola vez y para siempre. Una sola vez Jesucristo ofreció su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces vemos acá que lo que los holocaustos de animales no pudieron hacer, Jesús lo consumó. Y vemos ahí en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado, que vemos acá en otra versión, dice, todo está cumplido.
todo está cumplido. ¿Desde qué punto? Desde el punto de la promesa del Padre de enviar un Salvador para ofrecer su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús dice, todo está cumplido. Todo ha sido conforme al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y se completaron en la persona de Jesús ese día de la manera perfecta. Esto significa que la deuda fue cancelada. Esto es lo que escuchábamos en los días, tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa pagado por completo. Y la condena por el pecado fue totalmente satisfecha por el derramamiento de la sangre de Jesús, el Cordero bendito de Dios. Jesús completó cada profecía y completó todo el propósito determinado por Dios, el Padre, incluyendo ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Porque vemos que Jesús en esa cruz declaró la victoria total. Jesús en esa cruz declaró un triunfo sobre la muerte y el pecado y el mismo enemigo. Y fue una declaración de victoria, no fue una declaración de derrota. Porque Jesús dijo, Padre, en tus manos, después de haber dicho tetelestai, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y murió. Entregó su vida, no le quitaron, la entregó. Entonces vemos acá que Jesús cerró su vida terrenal en esa cruz, demostrando una obediencia total y perfecta al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 55 al 57, hablando de la resurrección de Cristo y hablando de nuestra resurrección. Miren lo que dice. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí le estoy mostrando de una manera diferente cuál fue el propósito, cuál fue el día, cuál fue el momento determinado y señalado por Dios. Porque todo ocurrió, hermanos y amigos, con una precisión. Fue tan preciso. No fue tarde, no fue temprano, fue exactamente en el momento que debía suceder. Y acá hay algo profundo, porque esto nos toca, o me toca a mí el corazón, que mientras el pueblo veía una ejecución, Dios el Padre veía un cumplimiento, que se estaba cumpliendo aquella promesa de enviar un Salvador a este mundo. Mientras algunos pensaban que todo había terminado, el cielo sabía que todo estaba comenzando. Mientras se sacrificaban corderos de la Pascua, y hoy siguen sacrificando en todas partes del mundo corderos, el Padre estaba entregando al único cordero que quita el pecado del mundo, llamado Jesús. Jesús no vino solo a acompañar a una fiesta, Jesús vino a cumplir exactamente esa fiesta, esa Pascua, porque el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, 7, nos dice, por tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Y dice, sí, dejen de pecar. Serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Y vea esto.
Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros no necesitamos más cordero. Nosotros tenemos un cordero. Porque no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Dios había determinado que cada uno no podía venir con las manos vacías a adorar. Pero Dios, el Padre, en su gracia y en su amor, me dio al único cordero que es santo, que es puro, y es el cordero pascual que pasó por alto y se entregó voluntariamente. Porque Jesús es el Cordero de Dios que derramó su sangre, porque es la única sangre que puede limpiar el pecado. Jesús es el único que puede rescatarme, como dice la Escritura, de mi vana manera de vivir, que lo dijo el apóstol Pedro. Y también es el único que me reconcilia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es el único que trae salvación. Porque la Biblia se encarga de decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No busque otro nombre. Y cuando hablamos de nombre, estamos hablando de la única persona que fue santa en su caminar, que fue santo porque nació sin pecado y también terminó su vida a los 33 años no cometiendo ningún pecado, obedeciendo siempre al Padre. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para que cada uno de nosotros, al mirar a Jesús, al recibir a Jesús, al recibir este Salvador tan hermoso y tan precioso, recibamos la salvación, recibamos la paz, recibamos la reconciliación con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador de ese nuevo pacto hecho por la sangre preciosa de Cristo. Por eso la cruz no fue una improvisación. La cruz fue el diseño de la sangre, el diseño de Dios para declarar el poder de la cruz y el poder de la sangre de Cristo derramada. Porque la sangre de Cristo derramada en esa cruz no fue derrota, fue la victoria. Fue la sangre del pacto nuevo, la sangre derramada de Cristo, la salvación. Y hermano y amigo, fíjese usted que si Dios fue tan exacto, en el día, en el mes y en la hora de la entrega de Jesús, quizás en este tiempo, en medio de sus luchas y las mentiras del diablo, habrá pensado, o habremos dicho, que Dios había perdido el control de mi historia, de tu historia. ¿No ha llegado a pensar usted? Él no perdió el control de tu historia. Él conoce tu historia. Y así como Él determinó un día, un mes y un momento exacto, Él también ha determinado un momento para tu vida. Un momento como sucedió en mi vida. Y en mi vida llegó en el momento exacto. No llegó tarde ni llegó temprano. Llegó en el mayor momento de mi necesidad. Me pude encontrar con un Salvador. Y como escuchábamos esta mañana, que Jesús lo miró a Pedro. Y esa mirada que le dijo, antes que el gallo cante, tres veces cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice que Jesús lo miró. Mire, hermano, hay miradas que valen más que 1000 palabras. Y yo se lo digo con todo mi corazón. Yo no me rendí a Jesús. No me entregué a Jesucristo. No me rendí al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por miedo ni por temor.
¿Sabe por qué me rendí? Porque pude ver los ojos de Jesús. Su mirada fue tan profunda. Su mirada me atravesó. Yo no entiendo a Pedro. Esa mirada lo atravesó a Pedro y por eso Pedro se fue fuera. Porque, ¿sabe, hermano? No era una mirada de acusación. Era una mirada de amor. Un amor que penetró hasta lo más profundo del ser de Pedro y hasta lo más profundo de mi corazón. Y cuando es así, esa profundidad del amor de Dios penetra dentro de tu corazón y de mi corazón, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona que te ama, que te amó y que te amará hasta el fin. Por eso, hermano, el amor de Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él también vio la mirada de Jesús. Cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, se encontró con una luz que los demás no vieron, pero que Pablo sí lo vio. ¿Cuándo llegó Jesús a Pablo? En el día perfecto, en el momento perfecto y en el lugar perfecto. Porque, hermano, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida. Él lo sabe todo. Porque la Pascua fue el cumplimiento en Jesucristo. Lo que la sangre de los animales no pudieron limpiar, la sangre de Jesús lo limpió completamente. Lo que yo debía pagar, no tenía con qué pagar. Pero ahora quiero que piense esto. El que debía estar en esa cruz era yo, eras tú. No era Él. Pero sabe, hermano, yo le doy gracias al Señor. Porque mire lo que dice la Escritura, 2 Corintios 5:21. En la versión de la TDA dice así. Mire lo que dice. Cristo nunca pecó. ¿Y qué había dicho el Señor? La paga del pecado es muerte. Y si Él nunca pecó, la cruz no le podía quitar la vida. ¿Sabía usted? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque hay pecado. Si el pecado antes no existía la muerte. La muerte entró por causa del pecado. Y dice, pero Dios lo trató como si hubiese pecado. ¿A quién? A Jesús, el que nunca había pecado. Dice, para que declararnos inocentes por medio de Cristo. Hermano, yo quiero que cuando mires la cruz, no la mires como una historia lejana. Cuando mires la cruz y ves, ponme la foto. Cuando mires la cruz, porque cruz hay por todos lados. ¿Ha visto usted cruces? Cuando usted vea la cruz, imagine que ese lugar donde está Jesús era su lugar. Era mi lugar. Porque yo debía pagar mi deuda. Pero estaba en bancarrota. No tenía para pagar. ¿Por qué? Porque debía ser alguien que no hubiese pecado. Alguien que sea justo. Alguien que hubiese obedecido siempre. Es todo lo contrario de lo que hemos hecho toda nuestra vida. Desobedecer, pecar. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Padre? Lo cargó todo en Jesús.
Y cuando tú mires a la cruz, mira bien, porque ahí en esa cruz, este hombre fue el sustituto de Jorge Donda, el sustituto de cada uno de aquellos que creen en el nombre de Jesús, el sustituto de aquellos que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el sustituto de aquellos que le creen a Dios. Por eso, hermano, ese día no solo nació la salvación personal, sino también nació la oportunidad de volver a Dios. No sé dónde tú estarás hoy, pero hoy Dios te da la oportunidad nuevamente de volver a Dios, de volver al Padre, de volver a mirar a esa cruz y volver a reconocer y decirle: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Yo te reconozco como el único Salvador del mundo. Yo te reconozco como el único Cordero Santo, sin tacha y sin arruga. Y yo reconozco que tú eres el Cordero de Dios, que quita mi pecado, que lava mi corazón y que limpia todo mi ser por la fe en tu nombre. Si usted en esta mañana ha estado dudando de su salvación, entréguele su corazón a Jesús esta mañana. Si usted vino el diablo y le dijo: tú no vas a cambiar más, hay cambio para ti. El cambio viene, el cambio es Él. Él trae el cambio, Él viene a lo profundo de tu corazón y Él viene a darte vida y vida abundante. No religión abundante, sino una vida para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una canción que dice: sol de la mañana, que viene y alumbra donde no existe nada, y que alumbra a todo hombre, que viene a buscar a los malos para ser hombres y mujeres de bien, porque el bien ha venido a tu vida y a mi vida. Esta mañana es el momento, en este domingo de Pascua, es el momento de una entrega verdadera. Es el momento donde no le haces promesas a Dios que después no puedes cumplir, sino una promesa. Y le dice: Padre, te entrego mi corazón. Padre, te entrego mi vida. Padre, acepto tu salvación en la persona de Jesús. Y te pido esta mañana que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu preciosa sangre. Y esta mañana decido voluntariamente, así como Cristo decidió voluntariamente entregar su vida a la cruz, yo decido entregar mi vida a ti, Señor, para que tú hagas como tú quieras, porque tú eres el único digno de gloria, de alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Escucha esta canción. Este es el día de rendición. Sol de la mañana, las brillas. Y donde no existe nada, y viene al hombre que es malo y le ama, y le ama. Siendo tú el Rey de la gloria, Moriste para darme victoria, y hoy vive y llevo en mi canto tu historia, tu
es vida, donde no existe nada. Y viene a mi vida, Señor, esta mañana. Y me das vida, vida abundante, vida abundante, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias. Tú eres el Rey de la Gloria. Y para darme victoria, yo puedo decir, soy más que vencedor por medio de Cristo. Aleluya. Aleluya. Siendo el Rey de la Gloria, moriste. Gracias, Jesús, que hoy vives y reinas y estás en mi ser, en el nombre de Jesús. Aleluya.